Señoras y señores, estamos de vuelta con nuestro espacio informativo de la noche de hoy, 14 de diciembre del 2020, son las 19 horas 58 minutos. Disculpas, mil disculpas por este retraso en la entrevista, cuestiones de conexión, asuntos técnicos internos, pero estamos ya con el invitado del día o la noche de hoy para conversar algunos temas interesantes. Señoras y señores, tenemos en escena al distinguido joven profesional egresado de una de las prestigiosas universidades del país. Se trata de Jan Íñiguez Macías, profesión músico, escritor, activista político, asesor y analista político en temas de comunicación política y estratégica, egresado de Ingeniería en Gestión Empresarial, estudiante de Derecho, coordinador de Red de Jóvenes Revolucionarios en Guayaquil, delegado de la Revolución Ciudadana de UNES, Jóvenes Guayas, voluntario, educador popular y ex vicepresidente de colegios particulares del sur de Guayaquil. Entre un resumen de su performance como perfil del personaje, señoras y señores. Vamos a dar la bienvenida al invitado de hoy. Abrimos canal, abrimos micrófonos para que salude. Jan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Usted como candidato de Distrito 3 de la provincia del Guayas. Salude con la amable teleaudiencia de Aroma TV, el canal digital de las noticias. Buenas noches, Byron. Buenas noches a Aroma Estéreo Radio TV Online, que a toda la audiencia hermosa que nos escucha esta noche, pidiendo también, como tú lo hacías, mil disculpas por el atraso, por temas técnicos tuvimos que retrasar un poquito, pero aquí estamos para poder conversar contigo más que todo y para poder también responder los intereses que tiene la ciudadanía y lo que quiere escuchar más que todo, que son las propuestas y lo que está pasando a nivel político, económico y social en la coyuntura del Ecuador. Bueno, sí, realmente mucho hay que conocer de nuestros candidatos. Hoy que estamos en las vísperas de una nueva contienda electoral, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué pretenden llegar a ser en el caso de ser elegidos dignatarios de elección popular en las próximas elecciones 2021? Vamos a ir entrando de a poco en los diferentes temas que tenemos que tratar, Jan, por favor, pero en definitiva sí quisiera que nos ayude con el tema cómo se dio su presencia como candidato del Distrito 3, por favor. Bueno, Byron, gracias por la pregunta. Como repito, es un placer estar aquí en este prestigioso espacio. Decirte que para los jóvenes y para los jóvenes que hemos venido haciendo política social, no es un privilegio, en ciertas maneras sí es un privilegio, pero es una responsabilidad histórica. Poder participar no solo de la política electoral, sino también de la política participativa, que se trata de que la gente que está en las diferentes organizaciones sociales pueda proponer políticas públicas al gobierno. Hoy hay una necesidad de que los jóvenes, más allá del número cuantitativo, que es el 44% de la sociedad electoral en el próximo 2021, necesita sentirse respaldado, representado y más que todo representar las causas por las cuales luchamos nosotros los jóvenes desde que somos jóvenes. Entonces, se convierte en una, como decía Byron, en una necesidad, no en un privilegio, sino en una responsabilidad histórica participar para poder reivindicar las causas justas de los jóvenes, en el tema educativo, en el tema ecológico, en el tema tecnológico, en el tema de becas, en todas estas cosas que hemos venido luchando, lo que hemos estado también activos en la participación activista, hoy desde la política partidista. ¿Por qué? Y aquí yo me repregunto a mí mismo y a todos los jóvenes que nos escuchan, porque es necesario que esa política que hay en los territorios, que esas organizaciones que están representando las causas de los jóvenes puedan también volcarse a utilizar esa herramienta política que es la participación electoral para poder generar políticas públicas, para poder, desde el poder y para la gente, poder generar y no solo proponer, sino establecer un modelo de desarrollo sostenible para los jóvenes y para las jóvenes del país, estimado Byron. Esto se convierte en una responsabilidad. Mi participación en el tema peculiar es porque, bueno, el partido creyó en mí, hicimos las primarias, revisaron los perfiles, ahí cualquier cantidad de candidatos, la Revolución Ciudadana, vale recalcar, soy candidato por Centro Democrático, que cobija hoy a la Revolución Ciudadana, la lista 1-5, la Alianza 1-5, Unión por la Esperanza,
y estoy aquí para representar, para cumplir mi deber histórico como joven y hacer, tomar parte de lo que nosotros llamamos recuperar la patria. Jan, una inquietud que también salta de cajón. Usted en su perfil manifiesta ser asesor, ser experto en temas de estratégica, en temas de análisis de temas políticos, de comunicación política. ¿Dónde usted tiene su labor realizada como para considerar que la experiencia suya también va a ser un aporte para su candidatura, más allá del papel que tenga que desempeñar como asambleísta en un caso que sea electo? Bueno, la experiencia es algo importante, ¿no? Y aquí quiero hacer también un paréntesis porque a los jóvenes se nos asocia casi siempre con la inexperiencia. Eh, yo creo que eso es un error de base. Los jóvenes tenemos experiencia, obviamente la poca experiencia que podemos aplicar en los años que estamos activando y todo, y poder generando también un trabajo, ya sea remunerado o no. Personalmente tengo experiencia de asesorar comunicacionalmente y políticamente en algunas instituciones públicas. Estuve también asesorando en temas de comunicación política a nuestro compañero que falleció, Byron Valle, que en paz descanse. Estuve alrededor de algún tiempo también en la Asamblea Nacional como asesor, también en el gobierno provincial de Pichincha, en los temas más que todo el partido, en Guayas. Levantamos estrategias continuamente. ¿Por qué Byron? Y quiero también relacionar la pregunta con el objetivo que es poner a mi disposición las capacidades que tenemos los jóvenes, con el fin de que al menos en estos 3,5 años de gobierno la ciudadanía pueda estar enterada de lo que ha pasado. Que obviamente esto no, significa nosotros volcarnos a hacer una comunicación alternativa, y es que ir a los barrios a preparar estrategias que pueda hacer que la información se masifique, la información real, la información de lo que está pasando, y contarle a nuestra ciudadanía que la ley humanitaria no es humanitaria, que la ley de apoyo económico no es de apoyo económico, y un sinnúmero de cosas que ha pasado. Y en este rol que jugamos nosotros como sociedad, lo juegan también ustedes, Byron, como actores también de la democracia. Ustedes como medio digital alternativo, como lo es Aroma Estéreo, juegan un rol en eso, tienen un rol también para fortalecer la democracia y para contar lo que no se cuenta en los medios tradicionales a través de la pauta. Lastimosamente, el ministro Michelena ha dicho que ahora la posta no recibe la pauta del gobierno y por eso habla mal o por eso habla en contra. Eso nos deja demostrar una sola cosa, que todos los medios de comunicación que apoyaron a la desinstitucionalización del Ecuador han sido pautados. Los que han hablado bien en época cuando se hacía una mala gestión, obviamente suponemos, y obviamente está por demostrarse, cuando lleguemos al gobierno no vamos a tolerar un solo acto de corrupción. Se van a revisar y fiscalizar todas este pautaje, este daño moral que le hacen a la labor, una labor tan seria y tan hermosa como lo es el periodismo, y del cual, Byron, ustedes están reivindicando con este medio. Decirte eso, bueno, mi experiencia poca, mucha, la que pueda tener, está a disposición de no solo de mi partido, sino también de la gente, para poder que todos podamos tener la verdad y que todos las podemos construir. Excelente, Jan. La juventud, se dice, son la esperanza y el futuro de la patria. De alguna manera, algunas tiendas políticas se ve y se nota que los caciques siguen mandando. No hay un fortalecimiento de bases, de nuevos personajes, de nuevas figuras. Usted citó algo interesante, el asunto de participar desde territorio. Tengo una experiencia que voy a compartir con usted y quisiera su criterio, por cierto. Varias veces, desde muchos años atrás, en el medio de comunicación AM, frecuencia normal que representaba, junto con la comunidad nos movilizábamos ante CDG, ante Senagua, ante el mismo Consejo Provincial, por buscar los reforzamientos de los muros de los gaviones en el río Bulubulo, muy sonado Bulubulo en tiempos de emergencia y de invierno. De tal manera que, llevando otros pedidos y otros proyectos comunitarios, ahí no existía todavía la ley orgánica de participación ciudadana. De tal manera que, al conversar con gente del Banco del Estado, por ejemplo, y presentar proyectos, ellos decían: interesante es lo que ustedes traen,
pero ¿quién de aquí es presidente de junta parroquial o quién es alcalde o por lo menos concejal? Porque todos esos proyectos nosotros canalizamos directamente con las autoridades del territorio, de elección popular, dignatarios que manejan presupuesto. En tal sentido, lo que quiero hacerle entender a ustedes de que se necesitaba el poder para lo que usted decía, generar políticas públicas. Ahora que tenemos una ley de participación ciudadana, ¿cuál es el papel de los jóvenes? ¿O qué va a hacer usted con los jóvenes en vista de que sentimos también que los jóvenes como que están en otro mundo? No todos se interesan de la política, no todos se interesan de las problemáticas locales. A veces reclaman, sí, pero sin un asidero y un conocimiento legal de la ley. ¿Qué haría usted en ese sentido por los jóvenes de la patria para dar orientación desde la Asamblea Nacional? Bueno, decirte, Byron, y a toda la audiencia que nos escucha y mira, que tú decías una verdad, no solamente basta el poder, creo yo, creo que hace falta también mucha voluntad política, porque hay muchos que tienen ese poder y que ya están en las juntas parroquiales, en las concejalías, pero le falta voluntad política, algo que le ha sobrado a la Revolución Ciudadana en los 10 años que pudimos estar al frente del desarrollo del país. Es algo, no solamente hace falta el poder, sino que nuestras autoridades puedan tener el poder, y para eso las elecciones tienen que ganar la gente que se ha representado siempre con las causas sociales, la gente que se ha representado siempre con un proyecto político que tiene una marca registrada de que realmente genera desarrollo, y eso es lo que es la Revolución Ciudadana. Con respecto a lo que vayamos a hacer individual o colectivamente con el tema de jóvenes, decirte que yo también soy joven y que nuestras causas, al menos dentro de la Asamblea, a nivel mundial, la ONU nos arroja un dato un poco interesante y que nos demuestra la desigualdad de participación que tienen los jóvenes a nivel, en los parlamentos a nivel mundial. Nos dice que el 1,7% son jóvenes que participan en los parlamentos a nivel mundial, llámese Asamblea Nacional, diputados, cámaras de senadores, etcétera. Solamente los jóvenes de 16 años a 35 años, solamente el 1,7% está participando y se está sintiendo identificada. Es decir, que tenemos una crisis y un déficit de representación en el tema de jóvenes. Y esto, para muestra un botón, en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, no les duele que nos quiten el presupuesto en educación. ¿Qué significa quitar el presupuesto en educación? Significa educación superior de menor calidad, significa que separa la investigación. En estos 2 últimos años, la investigación científica en las universidades, que debe ser una prioridad, se ha tenido y ha decrecentado más del 30%. Esto significa que estamos, en vez de ir en rumbo al desarrollo, estamos apuntando hacia el lado contrario, estamos mirando hacia el subdesarrollo. En estos estados de las Bananas Republic, como les llaman, en estos estados donde el poder está concentrado en algunas familias, en algunos grupos de poder, es lo que pasa. ¿Qué queremos hacer nosotros como jóvenes? No solo en la Asamblea Nacional, esto se trata de recuperar el país, no solo la Asamblea. Hay que recuperar la Asamblea, hay que generar leyes, hay que generar un marco legal para que no, hay que respetar la Constitución, hay que fiscalizar para que no se cometan actos institucionalizados de corrupción, el reparto que hubo en la Asamblea. Eso debemos desterrarlo de la historia de nuestra política de nuestro país. Y para eso es necesario que los jóvenes puedan estar a la vanguardia, que los jóvenes puedan estar al frente también de estas representaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer que se respete la Constitución, porque la Asamblea Nacional ha sido cómplice de toda la desinstitucionalización del país, en aceptar presupuestos reducidos en materia de educación, de salud, en una pandemia que se nos llevó tantas vidas. Yo tengo tantos amigos que se me fueron por el COVID, en una sociedad. Decía la Asamblea Nacional, Jan, decía la Asamblea, parece que descontextualizamos el tema. La Asamblea Nacional ha sido, dice, culpable de desinstitucionalización. No sé si entendí bien. No lo pudieron haber hecho este gobierno nefasto. Me imagino que usted se refiere a la Asamblea, no a la Constitución, a la Asamblea, ¿no? A la Asamblea Nacional, hablo de la Asamblea Nacional actual, donde lo único recatable de esa Asamblea Nacional son los legisladores de la Revolución Ciudadana, que vale recalcar, no están inmersos en ningún caso de corrupción ni de reparto. Todos los que se quedaron con Moreno y todos los otros asambleístas tienen algún periodo de investigación por el tema del reparto. Pero solo para concretar la idea y para no dilatar más el tema,
Byron, quiero decir que desde la Asamblea Nacional los jóvenes van a estar representados, vamos a hacer respetar la Constitución y sobre todo vamos a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo para cumplir las tres propuestas fundamentales o pilares de la gestión que estamos proponiendo, que es trabajo, futuro y dignidad. En estos tres pilares, donde vamos a fundamentar nuestro plan de trabajo, plan de gobierno, vamos a trabajar con la Asamblea Nacional, creando el marco legal, haciendo respetar a nuestra hermosa Constitución, porque no es que nos falten leyes, Byron, nos sobran leyes, nos falta voluntad política. Vivimos en la tierra de nadie y eso tiene que cambiar. En el trabajo digno, solo para terminar, planteamos trabajo digno y universal para todos. Yo me comprometo con mis compañeros legisladores a derogar el primer día a la primera instancia que podamos la mal llamada ley humanitaria, que lo que hace es empobrecer al bolsillo de los ecuatorianos, que lo que hace es denigrar, es quitarle la dignidad a los comerciantes, a los trabajadores, los pone a negociar al trabajador al empleador y al empleado. ¿Cómo van a negociar si el que tiene obviamente la oferta es quien tiene el toro por los cuernos? Le va a decir, como tú sabes, Byron, ¿qué va a pasar? Si no te gusta este trabajo, hay 10.000 personas esperando tu puesto, así sea que te pague lo que sea. Por ahí nos están prometiendo empleo, pero un empleo denigrado. Lo que ofrece la Revolución Ciudadana es trabajo digno y universal, que nos paguen lo que conquistamos con nuestros derechos, donde se derramó sangre también para conquistar esos derechos. Tal vez a lo largo de esta entrevista podemos también ir profundizando las otras propuestas de campaña, Byron. Efectivamente, Jan, efectivamente vamos a ir dando espacio, si no, no parecería una entrevista, poco a poco vamos a ir abordando los temas. Realmente la Asamblea Nacional cumple un papel fundamental dentro de la institucionalidad del orgánico funcional del Estado como tal. Lógicamente, como asambleísta, entiendo que usted sabe exactamente cuál es el papel que cumple el asambleísta. ¿Cuáles son las funciones específicas de la Asamblea Nacional, Jan? Bueno, las funciones específicas se dividen en dos. Las más grandes son fiscalizar y legislar, pero dentro de esa legislatura y dentro de esa fiscalización hay muchas cosas que hay que hacer, pero básicamente son esas dos. Hay que fiscalizar y en eso nos ha dejado debiendo muchísimo esta Asamblea Nacional, la actual. Eh, no ha fiscalizado los actos de corrupción, si no se filtran, entre comillas, algunos medios independientes, no se investiga la corrupción, no hay celeridad en torno a esto y no hay una legislatura, no se está creando. Imagínate tú, Byron, que en un tiempo de crisis, de pandemia, de un momento no solamente de crisis de salud sanitaria de la vida, sino también de crisis económica, la Asamblea Nacional tenga que quitar el tiempo que puede ocupar para crear marcos legales, para poder reformar, por ejemplo, se me ocurre el código orgánico de los trabajadores, porque hace 40 años no se reforma ese código, no se ajusta a las necesidades actuales. Es necesario que la Asamblea Nacional trabaje en lo que le compete, pero no, debido a los actos de corrupción institucionalizados, la Asamblea tiene que ocuparse a ir destituyendo ministros por actos de corrupción. La última, María Paula Romo, ministra de Gobierno, que manejaba eso sí, una estructura criminal para poder, y bueno, a la Asamblea le toca salirse, obviamente, en su rol fiscalizador, tiene que fiscalizar y actuar en derecho, actuar en ley, a través del juicio político, pero imagínate, si ocupáramos todo ese tiempo para lo positivo, para poder proponer, para poder, las propuestas de campaña de la Asamblea, el plan de gobierno, no solamente es un plan ejecutivo, es el plan legislativo, Byron, la agenda legislativa de la Asamblea que debe ir siendo progresiva en derechos. Jan, en cuanto a la competencia exclusiva de la Asamblea, tuve la oportunidad el año anterior de estar en la sesión solemne en honor a Guayaquil y el presidente de la Asamblea, César Litardo, informaba como un logro, como un mérito, de que la Asamblea ha aprobado X tantas y tantas leyes con una verdadera legislación de quienes conforman la Asamblea sin que sea necesario que pase por el Ministerio de la Ley. ¿Usted cree que lo que hizo la Asamblea al tiempo que usted mencionaba, el caso pecaminoso de María Paula Romo y los supuestos repartos a cambio de aprobar leyes, cree que ese informe del presidente actual de la Asamblea Nacional es coherente? Bueno, es coherente con sus intereses, sí, pero con
las preocupaciones de la mayoría de ecuatorianos, no. Y es para muestra un botón, Byron, esta Asamblea Nacional es históricamente una de las más rechazadas a nivel de popularidad, de credibilidad por los ecuatorianos. Cuando el César Ritardo, el presidente de la Asamblea Nacional, habla de que no ha tenido que pasar por el Ministerio de la Ley, eso nos habla de que ha habido también, o sea, un reparto. O sea, ¿cuándo pasa por el Ministerio de la Ley alguna reforma o propositiva del presidente? Cuando la Asamblea hace muti por el foro, no se dedica le dan un plazo específico y no se pronuncia. Es decir, pasa por el Ministerio de la Ley y el presidente, que también tiene capacidad legislativa de proponer leyes, el Ejecutivo, eso pasa. Lastimosamente, como tú dices, la respuesta es no, no, no. Eso no se puede festejar como un logro, se puede festejar como un logro, sí, para los intereses particulares de algunos asambleístas, porque obviamente se compran votos en la Asamblea Nacional, no pasa por el Ministerio de la Ley, pero se asegura también, bajo algunos curules, algunas negociaciones que hoy ya son públicas, a través de declaraciones públicas que lo han hecho, varias instituciones y también investigaciones que están ahora abiertas, se ha demostrado que lastimosamente esta asamblea solo ha servido para el reparto y no para los intereses de la ciudadanía. Es eso lo que queremos cambiar, Byron, es eso lo que necesitamos cambiar. Jan, una pregunta adicional. ¿Qué significa para usted, en el mejor contexto, una definición suya del término democracia? Bueno, democracia, si podríamos derivar todos los conceptos más elementales de democracia, creo que deberíamos irnos a la parte etimológica, y es que el verdadero poder se pueda concentrar en el pueblo. Hay herramientas también, Byron, para que el pueblo pueda tomar iniciativas de ley, no solamente los legisladores, a través de la participación ciudadana. Cualquier persona que se organice, cualquier organización social que pueda promover alguna política pública que genere bienestar, puede hacerlo. Yo creo que la palabra democracia ha sido prostituida en estos últimos 3 años y medio, tanto así que hemos luchado para que nuestro binomio, el binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, pueda ser inscrito y calificado en firme. Tanto tiempo, el que más ha demorado, que nos tienen de un lado para otro, hoy tenemos en firme la calificación, y una vez en firme la calificación proponemos a la gente lo que es nuestra marca registrada: trabajo, futuro y dignidad, trabajo digno universal, futuro en educación, ciencia y tecnología, en seguridad, en defensa de la vida y de la salud, defensa del agua, del aire y del ambiente, como ya nuestra Constitución contempla esos derechos, hacer respetarlos, y dignidad en una comisión de la verdad para poder hacer justicia a aquellos y reparar a todos los derechos vulnerados, y sobre todo que los servicios públicos puedan volver a tener la calidad que tenían antes y poder mejorarlas inclusive. Para muestra también vamos haciendo un ejemplo, Byron. Sacar la cédula o la licencia hoy, si no es con tramitadores, según los testimonios de la misma ciudadanía, no pasa. Te dan cita para aquí a 5 meses, 6 meses. Eso es lo que hemos perdido, lo que teníamos antes. Servicios públicos de calidad. Eso genera desarrollo. Solamente en los países que tienen un enfoque realmente hacia el desarrollo social, no solo económico, eso sucede. El que tengan servicios públicos y de calidad. Lastimosamente, algunos economistas ideológicos dicen que eso es gasto público, eso es exceso de gasto público y Estado obeso. O sea, el servicio de calidad es un Estado obeso. Lastimosamente se mide al desarrollo solamente con cuántos dólares entran, y no sobre el bienestar de las mayorías, sobre el bienestar de los ciudadanos y en este caso de los jóvenes, Byron. Jan, usted como asambleísta que pretende ser, entiendo que habrá revisado ya parte de los cuerpos constitucionales. ¿Conoce usted el artículo 1 de la Constitución? El artículo 1 de la Constitución, por supuesto, no lo tengo memorizado, pero sí lo conozco. Habla del Estado plural, habla del Estado, de lo que, cómo se concibe nuestro Estado como el tema, desde el punto de vista de la sociedad. O sea, no somos un Estado plural, somos un Estado de derechos, un Estado constituido hacia eso, y es básicamente como que el punto de partida donde se derivan los demás derechos. O sea, el artículo 1 de la Constitución es tan importante como todos, pero lo que nos marca es en la conceptualización de todos los demás derechos. Sobre todo, hay una cosa que quiero recalcar aquí: en nuestra última Constitución, en el primer artículo, cambia el Estado no multicultural, sino por plurinacional.
¿Qué significa esto de plurinacional y multicultural? Es que en un mismo territorio hay múltiples culturas, pero en el Ecuador, en el artículo 1 de la Constitución, tenemos a la plurinacionalidad. En el Ecuador existen varias nacionalidades y hay que respetarlas, hay que conservarlas, hay que trabajar de la mano con esas comunidades y hay que respetar a los pueblos. La Revolución Ciudadana fue el gobierno donde se respetaron los derechos de todas y todos, donde no pudo haber una constitución, y nos dicen muchos analistas internacionales que es una constitución, si bien es cierto un poco larga, de las mejores en garantización de derechos de toda índole. Basta que en el primer artículo de la Constitución nosotros tengamos el tema de que hay que garantizar la plurinacionalidad de todo. Esto lo que nos dice Byron, para terminar, es que todos tenemos que vernos como iguales. Aquí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Aquí nadie está por encima de nadie y todos los ecuatorianos de cualquier nacionalidad vamos a ser vistos como iguales, y esto tiene que ser no solamente estar en la teoría, sino también en la práctica. Mientras hayan medios de comunicación que avalen los atropellos a la Constitución, seguiremos existiendo como medios alternativos, Jan, para poder defender y poner en contexto lo que realmente establece la máxima norma legal del Ecuador. En el inciso 2 del artículo 1 habla también fundamentalmente de la soberanía. La soberanía radica en el pueblo. Verá a dónde voy, póngale asunto. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad soberana es la base fundamental de la autoridad. Pero en el caso de la Asamblea Nacional, hace un momento preguntaba qué es democracia y vamos a ir entrando en materia. Muchos asambleístas, más de 135 asambleístas, a la final, ¿esto es una verdadera expresión de democracia o significa negocios corporativos en política que por hoy, tiempo de elecciones, buscan entrar con mayoría, buscando el voto del pueblo, voluntad soberana que radica en el pueblo y cuyo fundamento es el ejercicio de la autoridad? Sin embargo, cuando están en la Asamblea Nacional, ya no obedecen al pueblo, ni siquiera los miran por encima del hombro. Hablo no en general, sin embargo, la mayoría obedecen a un caudillo político, a un cacique político, a un dueño de una empresa política. ¿Cómo cambiar aquello en un contexto de democracia? ¿Cómo cambiar aquello primeramente? Segundo, ¿está bien que seamos más de 135 asambleístas? Bueno, son preguntas. La primera es muy objetiva, la segunda es un poco relativa. Decirte que tú hablabas del tema, obviamente, la democracia radica en el pueblo, es lo que reza nuestra Carta Magna. Lastimosamente hemos vivido periodos y periodos de politiquería y tal vez hayan dos preguntas para eso, Byron, dos respuestas para eso. La respuesta corta puede ser que sí, podemos cambiar eso cuando respetemos la Constitución, pero para hacer eso nos lleva a la respuesta larga, que es para entender realmente un Estado de Derechos necesitamos desarrollar la cultura, necesitamos desarrollar y cambiar la matriz cultural de nuestra gente, de todos los aspectos de la sociedad. Cuando vivamos en un Estado donde se respete el derecho del otro como propio, vamos a poder respetar la democracia. Cuando entendamos que no estamos por encima ni debajo de nadie, vamos a entender que mis derechos terminan cuando comienzan los derechos de otros. Entonces es importante que la respuesta larga es la que nos va a sacar de lo que tú dices, tal vez esta encrucijada que nos preguntamos todos los días. O sea, sí, hay el marco legal, pero ¿por qué no se respeta? Tiene que ver con las sociedades y tiene que ver, Byron, con todos nosotros. Tiene que ver con la complicidad que podamos tener como sociedad y que juntos debemos cambiar. La corrupción no solamente se institucionaliza en el sector público o privado. Necesitamos desterrar la corrupción de nuestras casas. Necesitamos desterrar la corrupción desde nuestros micrófonos. Hablar con la verdad. Cuando estamos haciendo este ejercicio democrático, Byron, de hacer una entrevista donde nosotros proponemos la verdad, lo que creemos que es factible, sin demagogia, eso es cambiar la matriz cultural y eso es respetar la democracia, eso es respetar que el poder se concentre en el pueblo, eso es respetar que los recursos naturales, como lo dice el párrafo tercero también, son de los ecuatorianos. Y cuando respetamos y entendemos el concepto de que los recursos naturales son de todos nosotros, no ejercemos el poder
político para unos cuantos. Para muestra un botón, en la Revolución Ciudadana cambiamos los contratos petroleros del 80% que se llevaban las transnacionales al 20%. El 20% se llevaban ahora ellos y nosotros, los dueños de los recursos naturales, nosotros teníamos ese ingreso. Hoy, lastimosamente, a través del decreto 449, en el 2018 se acabó nuevamente y otra vez volvemos a tener la misma precarización de nuestros propios recursos naturales. La primer párrafo habla del artículo 1 de lo que tú decías, habla del concepto de país que queremos, la plurinacionalidad. El segundo, lo que tú decías, el poder radica en el pueblo. Y el tercer párrafo habla de que los recursos naturales de ese hermoso artículo 1 son para todos los ecuatorianos. Tal vez en lo segundo que tú hablabas del número de asambleístas va a ser muy relativo. Yo te digo, comparando con otros países, tenemos un número de asambleístas tal vez, en ciertos casos algunos creen que muy excesivo, en otros casos algunos también creen que a nivel de representación es necesario porque hay 137 asambleístas, sobre todo por los distritos que hay en Guayas, en Manabí, en Pichincha, en los ríos me parece también que, bueno, en los ríos no, en los ríos hay 6 asambleístas, pero es proporcional al número de habitantes. Tendríamos que analizarlo técnicamente. Tal vez podríamos también conversarnos en otra entrevista para poder analizarlo por qué y para qué y qué tonalidades se aplican para que hayan 137. Yo decirte que en algunas constituciones hay muchas más asambleístas y sobre todo, si ya no hay diputados, hay cámaras de senadores que también hacen un ejercicio similar a los asambleístas y eso también se convierte en mucho más de 137. Entonces, hay que matizar algunas cosas. Yo creería que es factible poder reducir el número, pero Byron, no, eso es detenernos en la paja, eso es detenernos en lo que no va a cambiar. Que reduzca el número de asambleístas nos va a ahorrar, por supuesto, unos dólares, nos va a ahorrar tal vez $1.000.000 anuales, supongo yo, si sacamos algunos asambleístas. Pero por favor, lo más importante es que se nos lleven pues, los recursos naturales en peso. Lo más importante no son los 10 legisladores que queremos que eliminen, que eso es una propuesta buena para poder levantar al pueblo. Sí, menos asambleístas, pero con eso no se resuelve el problema. Así hayan 50 asambleístas. Si esos 50 asambleístas no están comprometidos con su pueblo, no va a cambiar nada, querido Byron. Muy bien, interesante. Respetables comentarios, no es sediciosa la pregunta de ninguna manera, solamente como para poder en contexto de su desarrollo, de su visión de las cosas y que la gente también tenga su propia conclusión de con quién estamos dialogando. Sin embargo, en expresión máxima de democracia, por un lado estamos hablando del número, por otro lado de expresión de democracia como tal, la representación de cualquier sector social, más cuando de pronto podría corregirse en ese sentido que a la asamblea vayan gente que por lo menos tenga un nivel académico. En algún momento, no en uno, varios, 3, 4, 5 veces, hemos conversado este tema con asambleístas en ejercicio. Y ellos han sabido decir, es que esa es la democracia. Pero si alguien va a tratar de legislar leyes, a proponer una reforma, a proponer una corrección a la ley, y no está en condiciones de hacerlo, ¿cómo lo va a hacer? Si al menos no tiene un nivel académico, por lo menos, ¿cómo lo va a hacer? Es que para eso están los asesores. Esto es un gasto infructuoso de pronto. En ese sentido, Jan, yo con todo el respeto, sin querer ir a buscar una situación antagónica, sino más bien, ¿no cree que incluso haría falta una especie de mejoramiento del perfil para ser asambleísta? Yo creo que, Byron, lo que tú dices ha estado también en la retina de muchos ciudadanos, de muchos ecuatorianos sin duda. Es muy altruista esto, tiene su connotación positiva. Yo tengo tal vez una postura ahí que es un poco tal vez enfocarnos a los verdaderos problemas. Yo creo que sí puede ser un tema interesante de topar, pero quiero ir al fundamento de esto. Es verdad, en democracia obviamente se trata de sentirse representados no se trata porque para ministros cogemos ministros o se elige un cuerpo colegiado de asambleístas, todos abogados, o todos los asambleístas son abogados, para poder tener un tema que todos conozcan como el proceso parlamentario y todas estas cosas, el procedimiento legislativo, etcétera. Pero cuando hablamos de democracia, hablamos de otras tonalidades también, hablamos de
de tonalidades de representación. Hablamos de que hay personas que tal vez sean maestros, hayan aplicado su docencia o tengan otras profesiones, o en algunos de los casos la Constitución contempla también que los bachilleres también pueden elegir y ser elegidos. Tal vez es una propuesta un poco positiva de poder elevar un tema al menos en una representación de tercer nivel, pero Byron, yo creo que hay que matizar en qué. Hay que matizar en que para que eso sea factible, el Estado debe garantizar el acceso a la educación al tercer nivel. Cuando tú quieres privatizar la educación superior, le estás quitando la oportunidad de gente coherente, de gente preparada, tal vez en cierta manera, que no tiene un título de tercer nivel, no porque no quiera o porque no sea inteligente, sino porque no ha tenido las oportunidades. Hoy yo soy, por ejemplo, un beneficiario de una política pública de la Revolución Ciudadana en la Universidad de Guayaquil, estudiar gratuitamente una carrera de tercer nivel, Byron. Entonces, eso se debe a una política. Está bien, yo creo que es buena propuesta, pero primero tratemos de garantizar como Estado el derecho al acceso a la educación de calidad para tener los mejores profesionales en la asamblea, pero que no nos confundamos, compañeros y compañeras, y a todos los que nos escuchan, que haya una persona que tenga inclusive un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, no nos dice que va a ser mejor gestión. Yo conozco a muchos PhD que hoy son asambleístas y lastimosamente su voto ha sido en contra de las familias ecuatorianas. Es decir, que eso no nos garantiza que se pueda proceder positiva o negativamente. O es un elemento a considerar, pero para eso yo creo que primero el Estado debe garantizar el tema de educación. Si es que estamos pidiendo que nuestros asambleístas no sean bachilleres, yo no conozco poquísimos o casi ni uno, ¿no? Al menos personalmente no conozco ningún caso, la mayoría son titulados de tercer nivel, pero la Constitución contempla, pero en el caso que estamos proponiendo que no puedan ser los bachilleres y asambleístas, que el Estado garantice pues el acceso a la educación de tercer nivel. Eso creo que es trabajar conjuntamente y no solo por los caprichos de un sector o cierto sector, Byron, encontrar junto con la problemática la solución. Una vez que el Estado garantice eso, no hay excusa para nadie. Si no estudiaste es porque no quisiste, no tuviste voluntad, y a eso nos implican que no haya ciudadanos de segunda o de primera. Porque yo te digo, hay muchas mentes maestras que son bachilleres y que son, por ejemplo, empresarios y que tienen una capacidad, una inteligencia multidimensional, que te digo que no es necesario tener ese título, aunque yo soy al menos pro título. Yo creo que todos los ecuatorianos deben tener un título de tercer nivel y el Estado debe garantizarlo, pero no por eso podemos distinguir de personas de primeras o de segunda. La respuesta corta sería, Byron, que sí, podríamos analizar eso siempre y cuando el Estado pueda garantizar el acceso para todos y todas. ¿Por qué? Porque solamente si pondríamos en cuestionamiento eso, solo los que tienen plata se bautizan, solo los que puedan ser una universidad de calidad y pueden pagarla son los que pueden legislar y representar al pueblo. Eso creo que sería también dividir un poco la sociedad, y es necesario que todas las propuestas excelentes que podamos tener, como la que tú estás trayendo a colación, Byron, que estoy seguro que está en la retina de muchos ecuatorianos, poder traer también todas las partes y contrapartes que no puedan quitarle derecho a ninguna persona, a ningún ecuatoriano. Todos somos iguales delante de la ley. Perfecto. En otro orden de la situación, a propósito, a los televidentes y amigos de Aroma Estéreo, estamos realizando una entrevista, un diálogo con el egresado en la Universidad de Guayaquil en Ingeniería, Jan Íñiguez, candidato asambleísta por el Distrito 3 en la provincia del Guayas. El tema que estamos tratando, propuestas elecciones 2021. A propósito de estar en la víspera de inicio de la campaña. El 31 de diciembre se inicia oficialmente la campaña, el calendario no se ha movido, aunque hay algunos aprietos en los tiempos del CNE en cuanto a evacuar ya todos los binomios en firme. Hay un asunto que últimamente nos está ocupando bastante tiempo, incluso nosotros tenemos que trastocar los informativos, pero aquí estamos. Diálogo que estamos teniendo con el candidato Distrito 3 Guayas, señoras y señores. Un tema adicional. Sabemos que la Asamblea Nacional directamente no te va a dar trabajo, no te va a dar salud, pero ciertamente por ahí pasan muchas leyes que aseguran aquellos preceptos para el pueblo. Cierto es. Sin embargo, en tema de seguridad ciudadana, me preocupa realmente que todo el mundo rinde cuentas, los alcaldes, presidentes de juntas, concejales,
¿Qué pasa con el tema de la Corte de Justicia que no rinden cuenta a nadie? O quizás no es muy evidente la rendición de cuentas porque la ley está establecida para que todo servidor público maneje este ejercicio de transparencia social. Pero es común ver en el medio, sociedad media baja, que cuando por A o B circunstancias un policía, un agente del orden detiene a algún ciudadano y está preso, está detenido, está para investigación, la gente común y corriente, los familiares están en el corre, corre, que es que hay que llevar 5, 10, 15, 8,000 dólares para el juez. O sea, ¿qué pasa con este tema? Hoy la seguridad ciudadana está por los pisos. Asesinatos, femicidio, asalto, robo a mano armada. O sea, ahora se mata a la gente por satisfacción, por deporte, por gusto. Mientras tanto, no hay una justicia verdadera. ¿Qué hacer desde la Asamblea, usted como asambleísta? Bueno, Byron, yo creo que tú haces una pregunta neurálgica y has tocado un punto muy sensible para todas y para todos, ya que la inseguridad hoy ha aumentado. Los datos nos dicen que ha incrementado casi el 200% los asesinatos que incluyen violencia. Eh, el femicidio está ahí, cada 72 horas ocurre un femicidio. La inseguridad, los robos han aumentado, más que todo en todo esto. Decirte que es un trabajo conjunto. Yo haría mal en decir que la Asamblea Nacional tiene todas las respuestas o que un legislador pueda tener todas las respuestas. A la sociedad la podemos sacar juntos. El futuro se puede recuperar, pero con la corresponsabilidad de todos. La esperanza está intacta y necesitamos trabajar de la mano. Decirte que parte de ese crecimiento de la inseguridad se debe a las condiciones también de nuestra sociedad, de los que se han quedado sin empleo, de los que no le ofrecen una oportunidad o una alternativa a aquellos que cometen esos delitos. Y para nada me quiero poner a favor del delincuente, pero sí decir que en todas las estadísticas internacionales nos dicen que más violencia atrae más violencia, es decir, no se resuelven las cosas con violencia. Y te digo esto porque hay muchos candidatos que están proponiendo inclusive el porte legal de armas y poder todos tener poder sacar permiso para portar un arma y con esto defendernos de cuando una propuesta coherente de gobierno debe ser reducir los índices de desigualdad. Está comprobado, Byron, que donde hay más delincuencia, donde hay más inseguridad, es en los barrios más desiguales del país, en los sectores más desiguales, donde no se ofrece a los jóvenes trabajo, no se ofrece deporte, no se ofrece una salida ante inclusive cuando vayamos, aterricemos un poquito el ejemplo, un joven que es desempleado, que no tiene acceso a la educación, ¿qué hace? ¿Qué hace en su casa? Entonces, al final del día, no es no criminalizar al delincuente, pero al final del día son cosas que pueden ir promoviendo la delincuencia. Otra cosa, y para muestra que nosotros no estamos del lado de los delincuentes, es necesario endurecer ciertas penas. Es necesario, pero no solamente endurecer ciertas penas a algunos delincuentes. Podríamos aumentar tal vez 100 años o 200 años, pero ya te digo, Byron, el problema radica en dos cosas. La primera, la desigualdad social. La desigualdad. Hay algunos que te digo, o sea, tú dices hasta por diversión. Esa gente criminal no podemos tolerar. O sea, esas personas deben pagar con el mayor peso de la ley. O sea, esas personas que infringen la vida de otra persona que es sagrada, es necesario que se les aplique todo el peso de la ley. Antes que se vaya de la idea, Jan, pero justamente aquellas personas que matan por satisfacción, por hobby. Oiga, Jan, sí, terminamos la entrevista, terminamos. Justamente esa gente son liberados y tienen un portuario delictivo, pero tremendo. ¿Dónde se cataliza ese tema? ¿Dónde está la pelotita ahí, Jan? Hagamos la línea de tiempo, Byron, para terminar lo que estaba diciendo. Comienza en la desigualdad la problemática. El meollo o el desarrollo es el delincuente, independientemente de todas las cosas que haga, y se concreta esa injusticia en los juzgados, pues. Como tú decías al principio, con esos jueces comprados, con esos jueces corruptos, con los jueces hoy, los jueces que son solamente de 2 o 3 meses, jueces que dictan sentencias, jueces que liberan a reos o que liberan a personas al final del día que son delincuentes comprobados, pero como tú dices, les dan un soborno que hoy en Ecuador se ha hecho costumbre,
Es allí donde se termina de concretar esa injusticia y necesitamos cambiar, renovar. Hay muchas formas de renovar la justicia, Byron, sin, como algunos dicen, meterle la mano. Hay que poder reformar el sistema judicial a través o de una constituyente o de una reforma constitucional. Necesitamos que los jueces, además de ser independientes, que hoy se ha vivido y se ha inaugurado un estado de lawfare, de persecución política a nivel nacional, y se preocupan en lo político y no donde nos están haciendo, donde nos están flagelando los derechos de la ciudadanía, donde alguien mata, donde, no sé, donde los jueces liberan a los reos que tienen homicidios culposos, donde las penas al final no se las aplican. Eso hay que, se puede resolver, Byron, pero como digo, es de toda la sociedad la corresponsabilidad. Pero nuestra tarea desde la Asamblea va a ser crear marcos legales para no solamente fiscalizar a cierta parte, sino también tener unas condiciones reales de progreso, unas condiciones reales para que la sociedad pueda tener la alternativa de no incurrir en esos delitos, de poder rehabilitar. Lo que menos es ahora, lastimosamente, Byron, por este gobierno nefasto, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, se convirtió en todo menos en un rehabilitante de la sociedad. Se comenzó a hacer política, María. La ex ministra comenzó a hacer política y descuidó las cárceles, descuidó la seguridad ciudadana y hoy cosechamos toda esa inseguridad que se cosechó por hacer politiquería. Necesitamos recuperar el Ministerio del Interior. Los ciudadanos deben estar empoderados, deben estar seguros, sentirse seguros. Y para eso es necesario, tal vez yo sea un poco utópico, pero cuando tenemos trabajo, futuro y dignidad, esos índices de violencia que están demostrados que se combaten reduciendo la desigualdad van a decrecer. Pero además, todo el peso de la ley, para ejemplificar también los casos, Byron, de los jueces corruptos que se los encuentra en pleno acto de corrupción o que se demuestra con ejemplos, con acciones ejemplificadoras. O sea, ponerles una pena también fuerte para que sea tomado como ejemplo de otros jueces. Un juez encargado no puede dictar y soltar a un delincuente, por Dios, y necesitamos todos ser copartícipes de esto, sin entrar en la demagogia. Esto es un problema que debemos resolverlo todos y que, como yo te decía, esa línea de tiempo que comienza con la desigualdad, luego en los actos de corrupción y de delincuencia y que termina y se concreta en los juzgados del Ecuador, en muchos casos, no en todos, es necesario poder inaugurar la decencia también de nuestros jueces. Para eso necesitamos una renovación total. Tal vez nosotros no lo podemos proponer porque cada función del Estado tiene su independencia, pero la sociedad estamos en la obligación de poder pedir una renovación en el tema de justicia también. Sí, podemos seguir dialogando, Jan. Tenemos todavía un poco más de tiempo. Perfecto. Estamos tocando un tema bastante neurálgico. Efectivamente así es. Este tema también he dialogado con algunos asambleístas y partamos de la premisa tal de que los victimarios en todo momento, femicidio, asesinatos atroces, robos por robar a mano armada, asesinan, han violado los derechos del ciudadano. Nadie puede quitar la vida a nadie. Está establecido que este es un don de Dios, que la tenemos prestada tan solo cuando Él decida. Sin embargo, aquí es al revés, en el Ecuador. En varios países, pero en el Ecuador está saliendo de las manos. Una sanción ejemplarizadora para asesinos, violadores, funcionarios públicos corruptos, jueces, para incluso traficantes. Una cadena perpetua, el barbarismo pudiera ser una pena de muerte. Pero alguien me dijo de los asambleístas, no, es que Ecuador es garantista de derechos. ¿Y quién garantiza los derechos del que ya fue asesinado? Eso escrito en la Constitución, norma general. Sabe una persona que el momento que cumple un acto de corrupción solito renunció a sus derechos. Sabe una persona que en el momento que quitó la vida a alguien, en ese momento él renunció a sus derechos. Usted decía, el derecho comienza cuando termina cuando comienza el del otro, ¿cierto? En ese sentido, las sanciones ejemplarizadoras que usted habla, ¿a qué se refieren? Bueno, cuando hablamos de una acción ejemplificadora, tal vez hablamos de poder poder cumplir la pena y poder también, quien quita en el COIP, hacer una reforma para que esos jueces, en casos especiales, que puedan tener alguna actos de corrupción,
culposos o que se haya identificado y se haya reconocido que ha actuado de manera deliberada, puedan ser castigados con mayor peso de la ley. Yo, yo además quiero fortalecer la idea de que en Ecuador, o al menos los pilares de su constitución, como tú decías, Byron, es la garantía de la vida. Y cuando hablamos de garantía de la vida, es la garantía de la vida de todos. Lastimosamente, existe la delincuencia y tal vez esto es un problema de la sociedad, donde las sociedades tienen que sentarse a discutir, donde todos los sectores deben sentarse a discutir, pero yo no creo que el Estado tiene el derecho de privar de la vida a una persona. Esa persona que ha, inclusive, yo te digo desde el punto de vista humano, no vivimos en un estado de venganza. El Estado del Ecuador es un estado de derechos, no de venganza. Entonces, cuando se habla de la penitenciaría, se habla de los centros de rehabilitación, que de rehabilitación no tienen nada. Las personas que van a ese centro de rehabilitación hoy lastimosamente se salen de los centros de rehabilitación o de las penitenciarías y salen a cometer actos delictivos. Eso significa que hemos fallado como país en esas cuestiones, hay que reformar. Pero no creo que la salida sea poder ir respetar la vida, porque el Estado tiene que poner el ejemplo en cierta manera. Si el Estado comienza a hacer esto, no reduce los índices de violencia. Veamos un poquito los ejemplos internacionales. Hay muchos estados que tienen pena de muerte y que tienen cadena perpetua y que tienen inclusive castración química y no han mejorado los índices de esos delitos. Byron, no se trata solamente de generar esos temas, son importantes, hay que estudiarlos, hay que sentarlos a analizar y el dolor humano es incomprensible, Byron. Si yo mañana me pongo en el ejemplo de la víctima, voy a querer hacer lo contrario de lo que te estoy diciendo ahorita, porque es un tema emocional, es un tema de que me han arrebatado un ser querido que jamás lo vuelve a tener, pero el Estado debe ser garantista de derechos y todos somos iguales delante. Cuando uno comete un delito según el Estado de Derechos, pasa lo que tú dijiste. Yo renuncio a mis derechos, pero ¿cuáles derechos? A mis derechos de libertad. El Estado tiene la competencia, todos les damos poder al Estado para que el Estado pueda tener la competencia de privarnos del derecho a la libertad. Pero los otros derechos son derechos humanos que hay que respetar, que son derechos que no es que se han construido ahora, sino que se han construido a lo largo de la construcción social de la sociedad humana, Byron. Pero sí quiero dejar abierto el debate para poder ir matizando ciertas cosas. Si bien es cierto, no podemos vulnerar el derecho a la vida como una política pública, pero podemos trabajar en positivo, podemos trabajar también, como tú decías, esas penas ejemplificadoras, yo me refería a que se ponga todo el peso de la ley en cuanto a privaciones de libertad y que no salgan pues a los 10 años cumpliendo algún porcentaje de la pena. En esos casos creo que deberíamos hacer matices, como tú decías, ¿qué casos? Violaciones, homicidios, actos deliberados de corrupción, pero más tarde que se use una política una justicia real, que no se haga una politiquería de la justicia. Lastimosamente hoy, por ejemplo, el cohecho, que es un delito que no prescribe, lo quiere usar políticamente porque vieron que el secuestro a Balda no le funcionó. Ahora el presidente Correa, para prohibirle totalmente la venida del país, se convirtió en eso, que es un mecanismo, una herramienta para hacer justicia, se convirtió en un acto político y lastimosamente nuestras sociedades se ven una vez más en ese hoyo esa creación de jurisprudencia negativa. Si ya pasó con él, puede pasar con todos los ecuatorianos. Si nos irrespetan un derecho, pueden respetar el derecho de cualquier ecuatoriano. Eso es generar jurisprudencia negativa, Byron. Para responder cortamente la pregunta, o unas 2 o 3 palabras, sería que el derecho debe ser garantista, el Estado debe ser garantista de la vida, pero sí puede ser mucho más estricto en el tema de penas. Muy bien, interesante. Son las 20 horas 51 minutos. Creo que vamos a consumir el tiempo hasta las 21 horas. ¿Le parece? ¿Está bien? Perfecto, tendremos, ¿sí? Minutos más porque tengo otra entrevista también. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a apurarnos. Para concluir la entrevista entonces, terminamos la entrevista en este momento. Última pregunta, faltan 8 minutos para las 21 horas. Hemos hablado de algunos temas. Hoy por hoy se ha puesto de moda, como usted dice, el lawfare. Hemos visto, hemos analizado, tenemos nuestro criterio, nuestro propio enfoque como tema editorial de nuestro medio de comunicación digital alternativo. Pero lo que más me sorprende y me llama la atención es que
con serios indicios de ser los responsables y quienes cometieron un delito, ahora tan fácil es acogerse a la bendita cooperación eficaz, un escudo, una sinvergüencería tal que el sistema de justicia lo admite. Esto yo entiendo una cooperación eficaz de alguien que posiblemente pudo haber sido considerado cómplice o encubridor, que él coopere y delate al autor, pero el autor acogiéndose a un proceso agregado, simplificado y diciendo, ya, yo me robé, yo llevé, yo maté, pero voy a cooperar, voy a decir que yo maté y hágame un proceso simplificado y la mínima pena y las máximas consideraciones. ¿Qué criterio merece usted esa posición de la justicia actual? Byron, bueno, el fundamento de la cooperación eficaz es poder hallar delitos que no se pudieron haber descubierto sin esa cooperación. O sea, es poder hacer justicia y reparación a las víctimas que sin esa información que nos ofrece el cooperador eficaz no hubiésemos podido avanzar, ¿no? Entonces, es algo ya contradictorio, un poco ya jocoso y es inclusive usado en la persecución política, que a los autores del crimen, se acojan a estos procesos abreviados solamente para inculpar a los autores mediatos, supuestos autores mediatos, y utilizar la persecución política como herramienta de administración de la justicia. Estos procedimientos están bien, fueron planificados de una forma técnica. Lo que pasa es que se los usa para la politiquería, Byron, y en los juzgados también te digo, o sea, cualquier norma que podamos hacer, yo te digo, Byron, con todo el corazón que podemos decir con todos los que hacemos política, sea partidista o de cualquier índole, lo que vamos a hacer es cambiar el concepto que tenemos de política. O sea, las sociedades debemos como sociedad salir del concepto estructural en el que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos también cambiar la matriz cultural. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos una cultura de honestidad como pilar fundamental de nuestra sociedad, no vamos a permitir pues que un juez haga injusticia, nos vamos a rebelar. Ese poder popular organizado necesita hacer sentir a las autoridades que si no cumplen con lo que dice la Constitución, tengan mucho cuidado, que hay mecanismos para poder ya sea fiscalizar, transparentar sus funciones, pero además el mecanismo para el caso ejecutivo de poder destituir al mandatario, que es lo que se quiso hacer en octubre del 2019, esa manifestación popular espontánea, pero que le negaron y que lo dejaron víctimas, muertos, heridos y además presos injustamente por reclamar sus derechos. Lo que veíamos en octubre del 2019 es lo que pasó. Son nuestras herramientas de revocatoria de mandato que están contempladas en la Constitución y que no nos permitieron hacer, ni siquiera los migrantes lo dejaron recoger la firma para poder iniciar la revocatoria de mandato. Ahora, Byron, con respecto ya más puntual a tu pregunta, es necesario la corresponsabilidad de todos, pero también es necesario que nosotros o las personas que puedan ejercer el poder público, Byron, puedan tener también ese sentido de honestidad y ese sentido también de que hacer gestión pública es una oportunidad para servir a la gente y que la Revolución Ciudadana tiene una marca registrada en esta gestión pública. La marca registrada es el buen vivir, es llenar de bienestar a las familias ecuatorianas. Capítulo completo, el régimen constitucional del buen vivir. Quien no ha leído, pues la verdad que no sabe de qué se trata. Sin embargo, hemos revisado muy concienzudamente ese tema. Creo que nos entendemos en algunos puntos. Usted como planificador estratégico, quien le habla también desarrolla en la misma área de trabajo. Visión, la planificación del Estado como tal. Usted mencionaba algo fundamental, la voluntad política. Eso ha hecho falta a muchas autoridades que están en el ejercicio de su función, pero que no saben ni por qué están ahí, ni para qué están ahí. Por otro lado, menciona otro tema fundamental, que es la organización comunitaria. Visión, voluntad política y organización comunitaria. Tres aspectos fundamentales para cambiar el país. ¿Cree que puede lograrse así? Creo que tú has tenido la capacidad, Byron, de resumir las cosas que necesita el Ecuador. En mi intervención has podido resumir muy bien esas tres palabras. Es lo que necesitamos. La visión, la planificación. Es necesario que podamos utilizar también las herramientas, pero sobre todo también hacer hincapié en lo que conversamos al inicio, que nuestra democracia sea sagrada y que todos la podamos respetar y que todos pongamos
nuestra voluntad en respetarla, de que la democracia no solamente son las elecciones cada 4 años, la democracia se la vive todos los días. La democracia es respetar los derechos de la otra persona. La democracia también es construir un país mejor, o sea, poder construir ese país que tanto soñamos y que tanto merecemos y en el que también necesitamos convertir. Si nosotros los ecuatorianos como sociedad no lo hacemos, no participamos en eso, va a ser muy difícil que esperemos de la clase politiquera que lo haga. Hoy la sociedad ecuatoriana está inmiscuyéndose en la política electoral porque lo que queremos es que todos estos años que nos han enseñado que la política es mala, poder reivindicar ese concepto y decir, no, la política es una herramienta, no es ni mala ni buena, la política es una herramienta y está al servicio de la ciudadanía. Y la sociedad o la representación de la sociedad es fundamental para ese cambio, no solo de matriz, de matriz productiva o para el desarrollo económico. Byron, si algo he puesto hoy a colación es que necesitamos ese cambio de matriz cultural, pero además necesitamos ver a un modelo de país desarrollado socialmente, donde nos interese el bienestar, la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero sobre todo el bienestar de las familias. ¿Cómo vivir bien? Tú hablabas de los principios, los estatutos del buen vivir, es algo magnífico, pero necesitamos tener voluntad política para hacer cumplir y cumplirlos también. Muchas gracias, Jan. Yo quiero mostrar mi satisfacción por esta entrevista, fluida, interesante. No sé cómo se sintió usted. No somos quienes ponemos la cascarita de plátano para que rebale el invitado y el entrevistado. Creo que tenemos la condición y la capacidad necesaria como para enfocar los temas. Así que de mi parte, muy agradecido. Esperamos que no sea la primera ni la última vez en tiempo de campaña pura, meramente campaña, haya la oportunidad de dialogar nuevamente, a ver cómo está esa última carrera definitiva rumbo a la meta que usted seguramente se puso de llegar a la Asamblea Nacional. Cuéntanos la última y para su despedida a propósito, ¿en qué número de puesto como candidato principal, suplente? La verdad que traté de buscar en internet, pero han bajado la lista de los candidatos y no pude cerciorarme de aquello. Por favor, con la despedida final y muy amable, Jan. Gracias, Byron. Gracias, Aroma Estéreo Radio Online, por el espacio. Gracias por permitirnos a los jóvenes también hacer vocería de estos temas, de nuestras causas justas. Recordarles a la ciudadanía que el trabajo, el futuro y la dignidad están en la lista 1. Yo estoy participando como tercer candidato alterno de mi provincia en el distrito 3, pero nos miramos aquí como un equipo completo. Todos, no hay ciudadanos de segunda, ni siquiera hay candidatos de segunda en la Revolución Ciudadana. Todos estamos poniendo el hombro para recuperar el futuro. Decirle a la gente que nos escucha como última reflexión, creo que el poder está en nosotros. Tenemos una responsabilidad histórica y vamos a enterrar en las urnas a los que quisieron enterrar nuestros sueños. Este 7 de febrero hay que recuperar la esperanza, hay que recuperar el futuro y esto nos compete a todos. Necesitamos tener ese sentido de la corresponsabilidad. Juntos vamos a recuperar esa esperanza. Gracias, Byron, por todo, gracias a este hermoso medio y decirles que seguimos adelante. Me gustaría profundizar tal vez en otra entrevista ya en campaña cómo lo vamos a hacer. Es importante el qué, pero es importante el cómo vamos a dotar de tecnología a nuestros estudiantes, cómo vamos a generar el trabajo, de qué manera vamos a meter los microcréditos, cómo lo queremos hacer. Es importante que la ciudadanía conozca, que nosotros sabemos cómo hacerlo, que tenemos la capacidad también de tener esa visión, pero también aterrizar todas las necesidades de la ciudadanía. Gracias, Byron. Muchas gracias, Jan Íñiguez Macías, candidato Distrito 3, candidato tercer suplente del Distrito 3, componen Durán, San Borondón, parte norte de Guayaquil, el sector importantísimo de la votación en la provincia de El Guayas. Señoras y señores, despedimos la entrevista, ojalá pronto podamos tener nuevamente contacto, justo como decía Jan, para hablar otros temas fundamentales del trabajo político, del qué y cómo se va a hacer. Hoy hemos hablado básicamente gran parte del qué, hablaremos del cómo en una próxima entrevista. Felicidades, gracias, Jan.